Vamos a entrar, hermano, a la palabra de Dios. Abra su Biblia en el libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 3 al 11. Si la encontró, póngase de pie y leemos esta palabra. ¿Qué le parece si leemos un versículo y un versículo? ¿Amén? Un versículo y un versículo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque hemos podido adorarte, hemos podido buscar tu rostro, Señor, hemos podido, Dios mío, darte gracias por todo lo que este año ha ocurrido a nuestras vidas, ya sea por lo bueno o por lo malo. Tu palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Señor, y te damos gracias por todo, Dios mío, y gracias por llegar hasta fin de año con nuestras familias, Señor. Gracias, Dios mío, por tu iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos, Dios mío, que está aquí y aún los que no han podido venir en esta noche. Señor, yo te pido en esta hora que tú nos hables por medio de tu palabra. Es el último culto del año, Señor amado, y bendícenos a través de tu palabra. Exhórtanos, estimúlanos, Dios mío. Fortalece nuestras almas, nuestros espíritus, renueva nuestro compromiso en esta noche. Y háblanos de estas grandiosas y maravillosas promesas que son para nosotros, Señor. Padre, yo te pido en esta hora que tu gracia, tu presencia y tu Espíritu Santo nos ministren tu poderosa palabra en el nombre maravilloso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy hablaremos, hermano, bajo el tema firmeza al llamado. Firmeza al llamado. Y es lo que el apóstol Pablo quiere decir en estos versículos que hemos leído. Pero me gustaría contarles algo del contexto de esta carta. ¿Por qué Pablo escribe a unos hermanos de Asia del Norte, una iglesia gentil, que tal vez la ganó Pablo y él la suministró también y la visitó en algún momento? Y él le escribe esta carta desde Roma, a punto ya de ser sacrificado también él, a estos hermanos, con el fin, hermanos, de contrarrestar una falsa enseñanza, una falsa doctrina. La primera carta de Pedro está hecha para darle fortaleza a la iglesia en medio de las dificultades,
en medio de las tribulaciones, de las pobrezas, de las persecuciones. Pero esta carta está hecha para que ellos no caigan en el engaño, no caigan en el error que algunos predicadores en aquellos días estaban exhortando y enseñando. Y una de las una de las mentiras que ellos anunciaban era que Jesucristo tardaba en venir. Iba a tardar en venir. Por lo tanto, la iglesia asimilaba esta enseñanza y se relajaba. Porque si a usted le dicen que Jesucristo va a venir el año 2050, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a vivir esperándolo como ladrón en la noche? No, la tele va a echar humo. No se va a quemar 5 notebooks al año. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ocurrió con esta iglesia? O estas iglesias que los predicadores empezaron a avanzar por el Ponto, bueno, ahora que le voy a nombrar las ciudades, pero es todo Asia del Norte. Y a ellos les dirige la carta, para que ellos salieran de ese error. Y va el apóstol Pablo a decirle que el evangelio no es ese, que el evangelio es diferente, que el Señor sí ya viene, porque la segunda carta de Pedro nos habla mucho también de la venida del Señor. Pero le va a hablar acerca del servicio, de la administración que tenía cada creyente, la labor que tenía cada creyente dentro de la iglesia, de los ministerios que había en la iglesia. Y le va a hablar a cada uno de ellos que sea diligente, que sea firme en el llamado que ha tenido de Dios para servir y para ministrar las cosas del Señor. Y yo noté aquí, hermano, algo como introducción. Todos nosotros hemos sido llamados por Cristo e invitados a participar de su gracia, su gloria, su poder y del trabajo en su obra según la gracia que nos ha sido dada. Esto es para nosotros, ¿no? Todos nosotros hemos sido llamados por Cristo, ¿sí? Amén, lo llamó el Señor. ¿Y lo llamó a dormir? ¿A qué nos llamó el Señor? Nos llamó a velar, nos llamó a ser parte de su viña o a hacer, mirar cómo los obreros trabajan en la viña con las manos en los bolsillos. No, nos llamó a trabajar, ¿cierto? La mies es mucha, dijo el Señor, hay mucha pega. Los obreros son pocos y flojos, añado yo. Pocos. Y siempre ha sido así, hermano. Siempre ha sido así. Pero el Señor siempre ha estado estimulándonos a que nosotros como hijos de Dios trabajemos de una manera bíblica, de una manera diligente, de una manera, hermano, como mirando, ¿cierto?, al Señor que nos está mirando, observando y que es galardonador de todos los que le buscan. Y el apóstol Pablo va a enumerar, hermano, aquí 7 virtudes que deben estar en los creyentes. Y que estas virtudes, estas 7 virtudes, estando en los creyentes, realmente van a conducir al creyente a estar activo, a ser diligente y a ser firme en sus convicciones cristianas. Y no se va a doblegar a cualquier cosa. Este es un resumen de lo que vamos a ver. Pero el versículo 3 al versículo 4, el Señor dice que mediante Cristo se nos han sido dadas algunas cosas. Las cosas necesarias para vivir, espirituales y materiales, a través de su palabra. Muchas promesas condicionadas a la obediencia y a la fidelidad. Y la salvación por gracia. O sea, el Señor nos llamó y ya nos ha dado todo, hermano. Nos ha capacitado, ha puesto una gracia, un don en nosotros y estamos listos. Y aún nos ha dado promesas que se condicionan a nuestra obediencia. Y ya estamos completos. Pero ahora vamos a entrar, ¿cierto?, al versículo 5. ¿Qué va a decirnos el versículo 5? Vosotros también, mire, poniendo toda diligencia por esto mismo,
Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. ¿Qué nos va a decir? Le está diciendo a esos hermanos, ustedes hermanos no hagan caso de ese evangelio que dice, relájate, Cristo no viene todavía. Tienen que cumplirse las promesas, tienen que ver lo que te prometió el auto nuevo, la casa nueva, y todavía mientras no te... Cuidado, hermano. Cuidado. Porque el Señor puede venir y esas promesas cumplirlas en el milenio, digo yo. Y dejar ahí, porque Él es Dios, Él es soberano. Él es soberano. Entonces, ¿qué manda esta iglesia? El primer punto, diligencia en nuestro servicio. Gracias, hermana Katy. No volverá sin su recompensa. Este próximo año abrazará y dará a luz un hijo. Una promesa bíblica esa. Amén, dijo el hermano Sergio. Hermano, diligencia en nuestro servicio. Diligencia en nuestro servicio. Es el primer punto que el apóstol le va a hablar a ellos. O sea, ya tienen ustedes todas las cosas, están listos para trabajar. Ahora ustedes tienen que ser diligentes en su servicio, en lo que van a hacer, en lo que se les ha sido encomendado. Tienen que ir y trabajar, tienen que predicar. El que tiene que enseñar, tiene que enseñar. El que tiene que sanar a los enfermos, tiene que sanar a los enfermos. El que tiene que visitar, tiene que visitar. El que tiene que fortalecer, tiene que fortalecer. El que tiene que barrer la iglesia, tiene que barrer la iglesia. Pero ellos empezaron como la iglesia en la Odisea. De ninguna cosa tengo necesidad. Estoy enriquecido en todo. Por lo tanto, estamos súper bien. Y llegaron a ese estado tal vez. Pero esta exhortación es a tiempo, hermano. Es a tiempo. Y creo que para nosotros como hijos de Dios y como iglesia del Señor, esta misma amonestación es saludable, hermano. Lo vamos a ver en la conclusión final. Cada uno de ustedes, hermanos, ha sido llamado por el Señor para desarrollar una obra, desarrollar algo, porque usted no está de más acá en la iglesia. Miren, la hermana Carmen con el hermano Horacio llegaron y la hermana Carmen dice, no, yo ya estoy viejita, ya, es que ya... No, si el Señor la llamó y el hermano Horacio, tiene algo para que ellos desarrollen. Tiene algo. Y cada uno de nosotros tiene algo, hermano, para desarrollarlo. Pero a veces, hermanos, somos negligentes. Negligentes. O sea, demoramos, dejamos para más tarde, arrastramos el poncho, como digo yo. Y el resultado de la obra que Dios ha puesto en nuestras manos es sin fruto a veces. ¿Por qué? Porque ha habido negligencia. Hemos hecho las cosas así a la rápida. Me toca la lección el domingo. A ver, no la tengo. Voy a ver internet, ¿qué dice? Ya, pum, aquí está, listo. Negligencia. Negligencia. Me toca coordinar. A última hora, a ver, ¿qué versículo? Ya. Negligencia. Hoy me toca ir a visitar a una persona. Negligencia. Y a veces pasamos piolita, hermano. Porque nadie sabe de nuestra negligencia. Pero el que nos llamó sí sabe. Él sí sabe. Porque Él ve nuestro servicio. Él fue el que nos llamó. Él fue el que nos trajo. Él fue el que nos dio el don, la gracia. Y Él va a estar ahí para ayudarnos también y desarrollarnos cuando nosotros necesitemos de esa gracia. Y va a fluir cuando haya diligencia en nosotros, cuando haya prestancia, cuando tengamos el deseo, cuando seamos motivados, cuando seamos inyectados, así como el hermano José. ¿Cierto? La hermana Ruth tiene que, cálmate, José, cálmate. ¿Cierto? Pero qué bueno que sea así, que el Señor haya puesto que... Porque si lo es así para el trabajo y lo es así para las cosas del Señor, está haciendo caso de la diligencia. Se está esforzando en el horario, en llegar a punto, a la hora. Usted al trabajo le aseguro que llegan temprano, pero a las cosas del Señor llegan tarde. Porque no hay marca de tarjeta aquí.
Pero Dios mira eso, hermano. Cuando el Señor escoge a Gedeón, dice, varón esforzado y valiente. Y Gedeón no era muy valiente, era cobarde. Pero el Señor ve más allá y le dice, varón esforzado y valiente. Estaba escondidito, aventando el trigo ahí para que venía. Hoy, Dios conoce y ve más allá, hermano, nuestras capacidades, lo que Él, ¿cierto?, va a hacer con nosotros. Entonces, la diligencia. Segunda de Timoteo 2, 1 al 7. Vamos a segunda de Timoteo. Mire la recomendación. Pablo le va a hablar a los filipenses, a los colosenses, a Tito, le va a hablar a Timoteo, le va a hablar a los romanos de la diligencia, hermano. A todas las iglesias de la diligencia. Vamos entonces a segunda de Timoteo, miren. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 1 al 7. Dice así. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Miren la palabra que hay ahí. Esfuérzate. O sea, no bastaba con el carisma que tenía Timoteo. No bastaba con la gracia que tenía, que había sido escogido entre las iglesias de Listra y de Iconio. No bastaba lo que fue, lo que era antes, sino que el Señor está mirando hacia el futuro y de Él y le dice, esfuérzate. Esfuérzate. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, mire, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, en ese esfuerzo van a haber sufrimiento, van a haber batalla, van a haber problemas, van a haber dificultades. Pero sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. O sea, sé honesto también, cuidado con las platas, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como el atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, a correr la carrera también, no pegando ni echando a otros para abajo. No, hay que correr legítimamente. Y miren lo que dice el versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Qué campesino, hermano, planta y deja las papas botadas? Los choclos botados, el huerto botado ahí, hermana Julia. ¿Qué campesino hace eso? Y las lechugas todas muriéndose, y los porotos. No, dice, el labrador, para participar de sus frutos, ¿qué debe hacer? Debe trabajar primero. ¿Cierto? Considera lo que te digo. O sea, mira, te estoy dándote una comparación, ¿cierto? Una alusión. Mira, considera lo que te estoy diciendo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Pero miren lo que dice el versículo 15. Procura con rapidez, con prestancia. ¿Qué cosa? Presentarte ante el pastor. ¿No? ¿Ante quién? Ante Dios, hermano. O sea, tenemos que presentarnos con diligencia ante Dios. Me toca a las 8, a 5 a las 8 estoy. Me toca ante Dios, aquí voy, Señor. Diligencia. Me toca el sermón del domingo. Entonces me preparo, busco, oro, ayuno. Diligencia. No a tonta y a loca. Porque si usted está, hermano, cumpliendo así, Dios lo está mirando. Y su servicio es negligente. Y Dios sabe que está haciendo las cosas de mala gana, de mala forma, que está rellenando. Dios lo sabe. Y tarde o temprano se lo va a hacer ver a los demás también. Y se va a notar. Porque somos espirituales. Y aquí hay una cantidad de discernimiento de espíritu, ¿para qué le cuento? Sí que lo van a pillar al tiro. Tarde o temprano van a saber por nuestros frutos quiénes somos, hermano. Qué diligencia, qué prestancia o qué negligencia tenemos. Y el Señor lo va a revelar, tarde o temprano. Entonces le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sabe? Me gusta esta frase a mí, que usa bien la palabra de verdad.
¿Sabe cuando alguien usa bien la palabra de verdad? Es cuando alguien cumple la palabra. Cuando alguien vive la palabra. Cuando el hermano José habla, hermano, le siento que tenemos que ir a predicar el evangelio y tenemos que ir a evangelizar, pero él no viene. Él no viene. Hermanos, tenemos que ser misericordiosos para la obra del Señor, y él no da. El padre Gatica, que usa bien la palabra, porque la palabra la podemos usar mal. Suena bonito, pero la usamos mal. ¿Por qué? Porque caemos reos de la palabra. No la practicamos, no la vivimos, no la experimentamos y no menos la ponemos por obra. Y a veces es re triste ver a alguien, a un hombre o una mujer hablar de la palabra y mirarlo y decirle, ¿no sabrá lo que él está diciendo con tanta efusividad? ¿Que nosotros sabemos que no lo está cumpliendo? ¿Que no lo está haciendo? Entonces, se usa mal la palabra. Un obrero diligente usa bien la palabra. Y si, hermano, estamos reos de la palabra, nos metimos al bollo. Hermano, yo soy el primero de ellos, como dijo Pablo. De los pecadores, yo soy el primero. Nos metemos ahí, y ¿cierto? Y nos avergonzamos. Bueno, yo, hermano, sí, la verdad que yo no hago esto, pero tengo que decirlo porque el Señor me lo puso en mi corazón, pero yo tampoco lo hago. ¿Cierto? Y ahí es usar honesta y correctamente la palabra del Señor, en una forma diligente, en una forma, hermano, agradable a Dios. Porque ante Dios, hermano, nosotros rendimos cuenta. Y usted tal vez ni se da cuenta que cada año el Señor le pone una responsabilidad y le va a ver, vamos a ver cómo. Y él ya, como decía mi esposa, Dios es tan misericordioso y no nos va a castigar, no, pero le da pena de haber puesto en nuestras manos algo y que nosotros no hayamos desarrollado. Le da pena a usted haberle dado todo a su hijo para que estudiara, la corbata, el traje, la colación, la manzanita, el yogur, los 500 pesos. Y que a fin de año quede repitiendo. ¿Le da gusto a usted? ¿Ah? ¿Cierto que se entristece, no? Dice, yo invertí tanto en él. Dios también hace lo mismo. Pero que se alegra el Señor cuando le dio un talentito a alguien. Aunque sea por sencillo, hermano. Aunque sea una ayudantía en la iglesia. Pero ese hombre, esa mujer es diligente. Y está de los primeros. Y se esfuerza en esa responsabilidad. Y se esfuerza en eso sencillo que el Señor puso en sus manos. El Señor se alegra. Y ese hombre, esa mujer, hermano, está presto ahora para que el Señor ponga más cosas dentro de sus manos. Sobre poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Y yo veo, hermano, que es bueno que a veces a nosotros como iglesia y como hermanos se nos haga empezar de a poquito. Y se vea nuestra fidelidad. Y muchas veces he visto que es malo, ¡pum!, por allá arriba el tiro, porque el porrazo parece que es más fuerte. Abajo. Pero qué bueno es, hermano, cuando nuestra diligencia es probada en las cosas sencillas. En las cosas tal vez una ayudantía, una secretaria, un tesorero. ¿Cierto? El ayudante del ayudante. Pero es fiel. Está ahí. Cumple, se esfuerza, ora por esa cosita. Señor, yo soy el encargado de limpiar los paños en la iglesia y hace esa cosita. Dios se alegra, hermano, y se regocija y premia, como lo vamos a ver al final. Eso da fruto en nosotros. Eso trae bendición a mi hogar, a mis hijos. La diligencia en el servicio de Dios, hermano, abre las puertas de los cielos. Porque el Señor, increíblemente, hermano, Él es pagador. Ni un vaso de agua volverá, dice, sin su recompensa. O sea, eso Dios lo recompensa. ¿Cuánto más que tú, hermano, te esfuerces con el calor, con el frío? Que tú te esfuerces, hermano, por lo que el Señor ha puesto en tus manos. ¿Tú crees que el Señor va a pasar desapercibido eso? No, hermano.
el Señor premia y paga. Y no servimos por eso, pero es así. Él lo ha destinado así. Y Él los bendice. Y Él nos honra. Y las cosas que necesitamos llegan a nuestro hogar, a nuestra mano. ¿Por qué? Porque estamos siendo fieles y leales en su servicio. Y hay paz y disfrutamos. Y como dice la palabra, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Y eso le ocurre a los diligentes. Le aseguro que ningún cristiano negligente, hermano, tiene un gozo, pero pleno. Siempre hay algo, siempre hay algo ahí. No alcanza a disfrutar de la bendición de Dios porque es negligente. Porque eso no lo deja. Pero cuando somos diligentes, disfrutamos de las bendiciones del Señor. Mire, yo solamente quiero leer 3 cosas aquí. Porque dice el versículo 5, añadid a vuestra fe virtud, son 7 cosas. A la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. 3 cosas. Que la vamos a pasar muy rapidito. La virtud. La virtud. Miren, en el griego busqué yo, significa arete, así significa virtud, arete. Y significa excelencia moral, pureza, lo que es correcto. Eso es lo que el Señor quiere a través de la virtud. Añadir a vuestra fe virtud. No cosas incorrectas, no cosas inmorales, no cosas que destruyan la santidad del Señor. A nuestra fe virtud. Algo que va a ayudar a nuestro interior y que va a ayudar, ¿cierto?, al proyectarlo hacia el exterior. A la fe virtud. A la virtud, dice, dominio propio, control de sus deseos que contrarrestan contra el alma. Yo creo que todos hemos tenido problemas del dominio propio. Y es algo que le cuesta mucho a los creyentes mantener o llegar a lograrlo, hermano. Y el dominio propio se logra a través de las dificultades. Se prueba a través del temperamento. Se prueba a través de las adversidades. Se prueba a través, hermano, de momentos muy difíciles. Y alcanzamos, hermano, el dominio propio. O sea, a refrenar las emociones, los sentimientos y exteriorizarlos en contra de otra persona. A veces yo digo, en los matrimonios falta un poquito de dominio propio. Hay abuso de confianza, parece. ¿Por qué? Porque le dijo algo, te quedó sin sal. No alcanzó a decir, bueno, sí, a la otra le voy a echar un poquito más de sal. ¿Sí? Falta un poquito de dominio propio. En los varones, ¿cierto? Jorgito, ¿y esta plata trajiste? Y carga. Dominio propio. En los hermanos, dominio propio. Reacciones que de pronto tenemos, hermano, entre nosotros. Dominio propio. Nos falta a veces eso. Y eso va a hacer en un creyente, hermano, lo va a ayudar. Cuando alguien añade virtud, un control, ¿cierto?, una sanidad interna, cuando encuentra dominio propio y cuando se hace de la paciencia, que también se viene a través de las pruebas, que en el fondo la paciencia es saber esperar. ¿Sabe? Esas virtudes más las otras 3, dice que no nos dejarán estar ociosos. No nos dejarán estar ociosos. Qué increíble que estas virtudes produzcan un efecto de actividad en un creyente. Que estas cosas produzcan en mi vida un deseo de servir a Dios. Porque vinieron de Dios. La fe vino del Señor. La virtud vino del Señor. El dominio propio vino del Señor. La paciencia vino del Señor. El afecto fraternal vino del Señor. Y el amor vino del Señor. Entonces estoy lleno del Señor. Y esto me va a ayudar a edificar el cuerpo de Cristo. Esto me va a ayudar a bendecir la obra de Dios, aún a traer almas a Cristo, porque tengo virtudes del Señor dentro de mi vida. Ya no vivo iracundo, iracunda.
Ya no vivo peleando. Ya no vivo impaciente. ¿Y cuándo el Señor? Ya no confío en el Señor. Chao. Se ríen ustedes, ¿eh? Que se demora el Señor. Sino que vivo paciente. Esperando en el Señor. Esperando en el Señor. Confiando en el Señor. Tomándome del Señor. Y eso lo va a traer las pruebas, hermano. Las dificultades. ¿Qué quiere decir o qué quiero yo darle a entender a usted? Porque el Señor y a mí ya me lo ha dicho. Que la diligencia se prueba en medio de las pruebas. Porque es fácil ser diligente cuando todo está bien, ¿no? Happy. Pero difícil es ser diligente cuando estamos con problemas de salud, cuando tenemos la economía mala, cuando todo está yendo mal. Parece que queremos todos tirar las cosas. Y se muestra nuestra negligencia. Pero un cristiano diligente, aunque se esté muriendo, hermano, lucha, batalla por ir, por cumplir, por hacer la obra de Cristo. Por andar en las cosas del Señor. Por amar las cosas del Señor. Inclusive hay muchas veces, hermano, que nosotros como asumiendo una responsabilidad que Dios nos ha dado, también yo lo hice en alguna ocasión, queremos abortar. Queremos renunciar, porque encontramos que la cosa no tiene pie ni cabeza, porque encontramos que lo que estamos haciendo es improductivo, porque nos encontramos incompetentes, porque encontramos una cantidad de cosas. Yo le he contado a ustedes, uno de mis años, mis 3 o 4 primeros años de estar en el campo, en un ranchito muy humilde que había, en un potrero ahí, era una iglesita que hicimos chiquitita. Yo un día llegué ahí a atender la obra del Señor y no llegó nadie, hermano. No llegó nadie. Y yo me fui, me incliné ahí en la balaustrada que habíamos hecho. Estábamos las lechuzas y yo. Y yo le dije al Señor, Señor, esta es mi última vez que yo vengo a este lugar. Porque veo que los hermanos ya no quieren venir. Ya estoy solo acá. Y mi esposa está en la ciudad, mis hijos, y yo estoy aquí solo en este cerro abandonado. Y me incliné y estaba renunciando al Señor. Estaba entregándole mi responsabilidad. Y de pronto, hermano, siento que abren la puerta de atrás de la casita. Y la abren y siento caminar. Y el local era muy chiquitito, como de aquí donde el hermano José. Y yo estaba orando aquí. Y siento unos pasos con los zapatos que hacen sonar la arena, así, delante ahí. Yo dije, llegó un hermano, por lo menos llegó un hermano. Y me paré a saludarlo al hermano. Y no estaba el hermano. Fui para atrás, la puerta estaba abierta, claro. Y dije, me está jugando una broma. Lo salí a buscar. Y no lo encontré por ningún lado, el hermano. Era un potrero, era la única casa, la siguiente casa estaba, no sé, unos 500 metros, 600 metros. Y me revolví en la casa, me metí adentro a buscarlo. Y cuando yo me metí, hermano, otra vez a ese sencillo lugar, yo como que me metí y como que alguien, ¿cierto?, me hubiese puesto la corriente. Me dio la presencia del Señor así, me inundó, ni siquiera canté, ni siquiera fue algo tan rápido, como cuando Saúl andaba buscando, ¿cierto?, a David para matarle, se encontró con unos profetas, andaba con toda la ira y de repente se encontró profetizando. A mí me pasó eso. Y sentí la presencia del Señor tan fuerte. Y vino una lucidez a mi mente, a mi corazón. Soy yo el que he venido a verte hoy día. Y me tiré, hermano, y lloré. Lloré, pero ahora en la presencia del Señor. Era el Señor que me había venido a ver. Aunque yo estaba solo ahí, yo estaba renunciándole. No, yo estoy contigo. Días después vinieron unos hermanos y el Señor levantó un profeta y me dijo, para que yo entendiera, cabezón. Hijo mío, yo te he traído a este lugar. Yo te he puesto aquí en este lugar. Esta es mi voluntad. Yo voy a hacer con tu familia, con tus hijos, con tu esposa. Pero yo te he traído aquí. Hermano, fueron largos años de mi vida de trabajar y servir
muchas veces cuando yo quise renunciar vino el Señor y me alentó y me fortaleció. Y terminé victorioso. Victorioso. Y aún la última experiencia que viví en ese lugar me la recordó una misma persona de ese lugar ayer, porque ayer estuve en Coyhaique. Me dijo, ¿sabe? Siempre nos acordamos cuando usted inauguró la iglesia, en la cual trabajamos 2 años para levantarla, la construimos, y siempre nos acordamos, dijo él, de esa, ¿se acuerdan, hermana Paola? ¿Estaba ahí la hermana Paola? Nos acordamos de esa, que usted hizo todo y el pastor se paró acá arriba y a usted no le dieron ni para que dijera amén. No hicieron nada con usted. Nada con usted. Y salió y usted preparó y fue al colegio y trajo las sillas y fuimos en el camión y después hicimos el asado para los 200 pastores, para los presbíteros guatones. Y a usted no le tiraron ni un arroz. Y él me hizo acordar eso ayer. Y después se acuerda que fuimos a dejar las sillas, claro. Y yo terminé, fui a dejar las sillas que conseguimos, las dejamos en un colegio, volvimos, se me hizo oscuro. Todos se vinieron, hermano. Y yo fui el último que me vine. Y cuando me venía, me trató de venir así como una ira santa de repente, sí. Pero vino el Señor a mi corazón. Vino el Señor a mi corazón. A mí me está sirviendo. A mí me está sirviendo. Hermano, al Señor a usted le está sirviendo. Si no le han reconocido su trabajo, al Señor usted le está sirviendo. Nunca yo pude disfrutar de un culto en ese lugar que yo construí. Ni siquiera una reunión. Y me sacaron de ese lugar, más encima. Premio. Pero fue una experiencia para mí. Porque yo me sobrepuse de eso y no le agarré odio al pastor. Hoy día yo soy un pastor y no quiero hacer eso con ustedes, hermano. Porque la Biblia dice reconocer a los que trabajan en el Señor. Reconocerlo. Pero si el Señor permitió eso, yo podría haberme quedado en el camino y haber tenido una cantidad de justificaciones y haber dicho, es que a mí yo hice todo, po, y a mí no me hicieron nada. Entonces por eso que yo estoy así, po. Ustedes se ríen porque saben que es que yo di tanto, pues y a mí, ¿cierto? Es que yo hice esto. Vamos a vivir experiencias, hermano, y donde el Señor va a probar. A ver, voy a probar a este hombrecito, a esta mujercita. ¿Qué temple tiene? ¿Qué diligencia? A ver si de esta se levanta y sigue. Parece que me hubiesen echado agua, hermano. Seguí avanzando. Seguí corriendo y aquí estoy corriendo. Y Dios ha premiado la diligencia. Y si usted ha sido diligente, el Señor va a premiar su diligencia. Segundo punto, para que nos ahorramos. Firmeza en nuestro servicio. La firmeza. La firmeza y la diligencia, según el versículo 8, miren lo que dice. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ociosos, inactivos, perezosos, que no pueden ser usados. Si estas cosas, si estas 7 virtudes están en ustedes, no os dejarán estar ociosos. Qué bueno es, hermanos, dejar que el Señor trabaje en nosotros. Qué bueno es dejar que Dios nos pruebe a veces. Y que nos pruebe la paciencia. Porque eso va a traer, hermano, a nuestras vidas frutos espirituales. Va a traer herramientas de Dios. Y esas cosas, esas virtudes que provienen del Señor, no nos van a dejar estar ociosos. Nos van a dar, como el hermano José, ¿cierto? Rápido. ¿Cierto? Ya, hermano, vamos para allá. No. Una virtud, hermano José. Yo me saco el sombrero delante. ¿Por qué? Porque va a haber diligencia. Qué lindo es ver un cristiano diligente, hermano. Qué bueno para un pastor, un hombre diligente. Una mujer diligente es una ayuda. Para el Señor, ¿cuánto más, hermano? ¿Cuánto más?
Cuando uno ve prestancia, diligencia y están sirviendo, qué lindo, hermano. Pero qué lindo es también ver firmeza en nuestra doctrina, firmeza en nuestra convicción de fe, hermano, que tenemos. Porque esta iglesia estaba siendo, ¿cierto?, minada su doctrina para que esa iglesia se relajara, para que esa iglesia no fuera una iglesia eficaz, no le importara tanto el servicio, sino que esperara la oportunidad. Este año me tocó, entonces este año sirvo. Este año no me tocó, no hago nada. No. Entonces, lo segundo que le va a decir en el versículo 9, me dice, pero el que no tiene estas cosas, o sea, estas 7 virtudes, tiene la vista muy corta, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué quiere decir? Que ese cristiano que no está ejercitando la virtud, que no está buscando la rectitud, la corrección, la pureza interna, que no está buscando el dominio propio, refreno la lengua, no voy a hablar del hermano Osman, no, que está buscando, hermano, no voy a revelar al pastor, ¿cierto? Que está buscando del Señor, hermano, va a estar activo, pero el que no, el que se deja llevar, va a estar como ciego, no va a ver más allá, va a hablar cosas que no entiende, no sabe, va a hablar de su metro cuadrado, no va a ir más allá, como que no viera, e incluso ha olvidado hasta que el Señor Jesucristo lo perdonó. O sea, va a perder el gozo de su salvación. En vez de haber gozo, va a haber tristeza, va a haber amargura. ¿Cómo está, hermana Karen? Aquí estoy, pastor, otra vez. Es que el Maxi, es que aquí, ¿cierto? Pura amargura, pura tristeza. ¿Y que vamos a pasar amargura y tristeza? Sí, hermano. Pero los cristianos nos sobreponemos. Estando estas cosas, hermano, en nosotros, estas virtudes en nosotros, van a generar en nosotros deseos, van a proyectar en nuestros hijos. Mi papá inyectado, mi papá sirve al Señor, mi mamá es una mujer esforzada, ama al Señor. Y va a proyectar en la familia, en los pollitos, hermano, ese mismo espíritu. Pero cuando hay que arrear al papá, hay que arrear al hijo. ¿Por qué? Porque eso está proyectando. Así que no es tampoco, hermano, fácil ser negligente, porque podría serlo yo nomás, pero tengo una responsabilidad y algo que yo estoy proyectando hacia atrás. Firmeza en nuestro servicio. 1 Corintios 15, 58. La palabra firme, hermanos, va a hablarnos por toda la Biblia. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Si alguien la encontró primero que yo, por favor. ¿Vamos? Aleluya. Amén. Qué lindo versículo, hermano. Pero ¿cuál es la amonestación principal? Así pues, hermanos, estar firmes y constantes. No firme y una vez al mes vengo. Firmes y constantes. En el trabajo, eso es lo que está diciendo. En la obra del Señor. Es la amonestación constante a las iglesias de todo el Nuevo Testamento, la firmeza, y se está refiriendo a la doctrina, a la enseñanza, a lo que hemos recibido, a lo que hemos oído, a las enseñanzas de Cristo en los evangelios. Se está refiriendo, hermano, al ABC del cristiano, porque lo podemos cambiar también. Y podemos caer en esa relajación y decir, no, si el Señor se demora en venir, no, así que mejor. Y podemos caer en esa tibieza y caer como ociosos el día de mañana. ¿Cómo está el ocioso de José? ¿Para qué se sentó ahí, hermano José? ¿Cómo está el ocioso de Jorgito? No, Dios nos libre de eso. ¿Cierto? Dios nos libre de eso.
Que nuestros propios hermanos digan, no, si el hermano es más flojo. No, porque eso estamos proyectando. Entonces la firmeza. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, firmes en nuestra salvación. Firme. No se vuelvan atrás. Mantengan firmeza en su convicción de Cristo. Que el que te llamó, hermano, te va a sustentar, te va a ayudar. Si algo el Señor tiene para ti este año, te va a ayudar, te va a guiar, te va a dirigir. Pero tú mantente firme nomás. No, es que no puedo. Cuando no puede es cuando el Señor se va a glorificar. Cuando no tiene es cuando el Señor va a proveer. Cuando necesite es cuando el Señor va a estar ahí. Porque el que llama paga, digo yo. Y el que llama capacita. Y Él lo hace, hermano. Es fiel. Mire, yo noté varios versículos. Se los voy a leer yo. Hebreos 10, 23 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar. O sea, sin de aquí para allá. Dice, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Firmes en la fe. Firmes en Cristo. Que no venga una corriente este próximo año y me lo lleve, hermano. No, es que la iglesia es muy aburrida, muy anticuada. No, es que el pastor es legalista. Y acá no son tan legalistas. Ve si el legalismo es bíblico, hermano. Ve si lo que se enseña está en la Biblia. Y ve si lo que te están enseñando, te enseñaron antes, está en la Biblia. Y ahí uno puede decir, sí, el legalismo porque está pidiéndonos que nos pongamos un velo, ya. Pero si está en la palabra y si te está enseñando la palabra, hermano, mantente firme en lo que aprendes. Remacha las verdades bíblicas. Los hermanos nuevos remachen sus verdades bíblicas, lo que ustedes van aprendiendo y lo van confirmando en la palabra, que eso, cierto, esté anclado como el puerto de Buenos Aires, así. Firme. Firme. Mantengamos firme. Por último, les leo otra vez. Gálatas, Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, cuando empecemos a luchar con problemas espirituales. Y habiendo acabado todo, y cuando acabe la lucha, ¿qué dice? Estad firme. Porque parece que después de las batallas, de las luchas, de las pruebas que tenemos, en vez de estar firmes, nos relajamos y nos vamos a tierra. No, hermano. Los soldados cristianos tenemos armadura, tenemos espada, tenemos escudo y vamos a luchar cuerpo a cuerpo a veces con el enemigo, con el desaliento, con la mentira, con la calumnia, con el diablo mismo vamos a luchar. Y nos vamos a cansar con la pobreza de repente, con las aflicciones, y vamos a luchar. Pero después de eso, hermano, vamos a mantenernos ahí mismo firmes otra vez. Firme. Porque va a venir otra batalla el día de mañana. Y si te pilla débil, te vas a ir a tierra, hermano. La palabra del Señor en el Nuevo Testamento nos habla mucho de la solidez y de la firmeza. Y este mismo Pedro, hermano, que nos está exhortando en esta noche a nosotros. Este mismo Pedro, un día falló. Y cuando tenía que estar más firme, cuando el Señor más lo necesitaba, cuando el Señor más necesitaba compañeros, ayuda, en su momento más difícil, Pedro lo negó. Y Pedro se fue amargamente y se devolvió a las redes a pescar. Pero aún con todo eso, el Señor lo salió a buscar. Y el Señor lo volvió a comisionar. Si tal vez usted no ha permanecido firme este año, y tal vez ha tambaleado, tal vez, ¿cierto?, se ha agotado, y tal vez no haya esperado, ¿a qué hora llega fin de año? ¿A qué hora llega fin de año? Porque ¿a qué hora llega? Si tal vez ha sido así, hermano, el Señor te va a ir a buscar a la orilla. Y te va a esperar con un pescadito con miel. Y te va a llevar aparte. Y te va a decir, hijo, yo quiero que sigas trabajando. Hija, yo quiero que sigas trabajando, aunque te equivocaste, aunque tal vez no lo hiciste bien, aunque te caíste, yo quiero que sigas trabajando.
que te sigas esforzando. Y al que peor lo hizo fue el que más en eminencia lo puso, porque conocía su buen corazón. Conocía su buen corazón. Tal vez usted, hermano, haya fallado, o yo he fallado este año, pero el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Tal vez nos faltaron la fuerza y flaqueamos y caímos en la negligencia y le hicimos caso al enemigo y le hicimos caso a fulanito, a fulanita. Pero el Señor nos da una nueva oportunidad este año de pararnos firmes y de hacer las cosas diligentemente otra vez. De servir al Señor y no a los hombres. Porque de Él tendremos la retribución, hermano. Amén. La diligencia, la firmeza. Los que profesamos esto, hermano, según el último versículo de Timoteo, el que hemos leído, harán que tengamos una franca entrada. Mire lo que dice. Una franca entrada. Versículo 13. Perdón, Timoteo, Pedro, estoy en Pedro. Disculpen, hermano. Versículo 13 de segunda de Pedro. Dice así. Versículo 11, perdón, hermano. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿De qué manera? Devuelvas al versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y las puertas se abrirán de par en par. O sea, no estarán estrechitas, no entraremos gateando. Habrá amplia entrada. ¿Quiere ir al reino de los cielos usted? Diligencia, firmeza en el servicio, en el llamado que el Señor le hizo. Póngalo, hermano, ahí. Si este año le ha costado, hay un nuevo año para comenzar. Hay un nuevo año para desarrollar el talento, la gracia, el don del Señor. Y si tal vez usted no tiene nada, el Señor no lo coloca en nada este año que hacer, sirva al Señor. Apéguese a los grupos donde usted puede servir al Señor. Sirva al Señor allá afuera. Haga lo que esté a su mano, hágalo. Ponga diligencia en su servicio. Cuando yo salí de la iglesia pentecostal, hermano, llegué a la asamblea de Dios, a la santa y gloriosa. Y sabe, hermano, tuve 3 años sin hacer nada en la iglesia. Yo como el hermano José así, mi servicio al Señor. Y llegué ahí y no le caí en gracia al pastor. Y no hice nada durante 3 años, hermano. Y cuando me nominaban para hacer algo, yo iba recontento. Y cuando llegabais, ¿sabe? El pastor dijo que no podía. Ya no importa, no se preocupe. La segunda vez, ¿sabe que el pastor dijo que no se podía? 3 años. Mi esposa era mi maestra de escuela dominical, hermano. Ella me enseñaba a mí. 3 años, como yo me sentía como humillado a veces, así. Fue como que me tuvieron amarrado, hermano, así amarrado. Como que no iba a salir nunca. Y yo como un caballo que estaba en los partidores, así como, déjenme salir. ¿A qué hora me hablen la cuestión esta? A veces va a haber tiempo así. Y el Señor nos va a mantener ahí, ¿cierto? Pero no va a permitir que nos enfriemos, hermano. Porque este corazón palpitaba, anhelaba y deseaba. ¿Por qué? Porque ya había empezado a trabajar el Señor estas 7 virtudes en mí. No digo que las tengo todas, pero ya había empezado a trabajar. Y cuando está esto en un cristiano metido adentro de su vida, de su ser, no te va a dejar estar ocioso. No vas a poder quedarte en la cama, así como dice el hermano Benjamín. Yo no concibo un día domingo en la cama, no concibo que un cristiano es. ¿Por qué? Porque él tiene esas virtudes. Y no lo dejan aún con su edad, aunque no es viejito, estar ocioso.
No es viejito, no es viejito, es joven. Pero yo siempre escucho esa enseñanza de él. Y yo digo, ese es un cristiano. Ese es un hombre de Dios, una mujer de Dios, que se caracteriza por su servicio, por su deseo, por su pasión. No es que este año hice mucho. No, hermano. Si hizo mucho, gloria a Dios, este otro año haga más todavía. Sí, va más todavía. Si puede más, y a eso nos llamó el Señor. Amén. Hermanos, pongámonos de pie. Si usted carece de diligencia, hermano, de firmeza tal vez en sus convicciones, pídale al Señor en esta oración. Señor, yo necesito firmeza, necesito diligencia para servirte. Necesito pasión, Señor, para servirte. Necesito devoción para servirte, Señor. Necesito, Señor, que las dificultades, que todo lo que he vivido no me apague, no me deje ahí, que el diablo no me susurre al oído, que aquí, que allá. No, usted levántese en esta noche, hermano, y dígale al Señor, Señor, yo quiero en este año servirte, pese a lo que ha ocurrido el año pasado, yo quiero servirte. Yo quiero entregarme a tu obra, a tu servicio. Quiero que tú desarrolles mis virtudes para yo poder trabajar en tu viña. Quiero dejar de ser ese hombre, esa mujer irresponsable, negligente de tus cosas. Para la plata, Señor, aquí los bolsillos llenos, pero para tu obra, poquito. Para la Juana Lucha todos los días, pero para la oración, poquito. No todos los días, pero para leer un poquito la palabra, poquito. Hermanos, busquemos en esta noche para que las puertas del cielo se abran. Franca, no haya ni un tope, no haya ni un San Pedro allá arriba. No, no puede pasar. Te preocupaste más de la gallina allá en el campo. No. No. ¿Cierto? Ahora puedes entrar porque me diste mi tiempo. Te esforzaste, trabajaste. En lo poquito que te dieron, lo multiplicaste. Por lo tanto, entra en el gozo de tu Señor. Padre bueno, te damos gracias en esta noche.